Hola chicas, bienvenidas al canal de nuevo. Si eres nueva por aquí, te doy la bienvenida. Espero que te suscribas, que te guste mi contenido. Mi nombre es Carolina, por si es que nunca habías visto uno de mis videos, eres muy bienvenida. Ahora sí chicas, les traigo un tutorial que ya me habían pedido en varias ocasiones. No es que se me hubiera olvidado, claro que no. Y es un tutorial utilizando un cuarteto que yo creo que es el favorito de todas las que lo han probado, las que lo tienen, se convierte en uno de los favoritos y es uno de los cuartetos de Bisú en el tono 28 o en el número 28. Son tonalidades neutras en tonos cafecitos, cremitas, que le van bien a todas, a todo el mundo. Y me encanta este cuarteto para hacer looks del diario, looks naturales, así que eso es lo que les voy a estar compartiendo el día de hoy. Espero que les guste y ya sin más las dejo con el tutorial. Chicas, ya me apliqué mi base, como sentí que es un paso que quería saltarme el día de hoy. Estoy utilizando la base Lasting Performance de Max Factor. Es una base que me gusta mucho, dura muy bien durante el día en la piel. Pero no me he hecho las cejas, ahorita me las voy a maquillar con el cuarteto número 28. Este cuarteto a mí me gusta por eso llevarlo de viaje, porque también lo puedo utilizar para las cejas. Y el color que utilizo para las cejas es el tono más oscuro. Como ven, es un café grisosito mate. Cuando utilizo polvo para las cejas, usualmente me queda como un look más natural. Ustedes saben que a mí me gustan las cejas como bien intensas, bien marcadas, pero cuando tengo o cuando quiero ese look utilizo una pomada para las cejas, o una combinación de lápiz y polvo, pero ahorita que solamente voy a utilizar el polvo, pues es un look más ligero. En esta parte de aquí mi ceja como que se va para abajo y esta ceja está totalmente distinta, entonces tengo que rellenar un poquito ahí para que se vean iguales. Y listo, es muy fácil utilizar este polvito para las cejas de Bisú porque no es parchoso ni nada, entonces me gusta mucho cómo quedan las cejas. Como ven, es un acabado como más ligero en las cejas, me gusta mucho para el diario. Siempre me preguntan qué me pasó en esta ceja, pero pues tengo dos cicatrices, una aquí y otra aquí. Cuando era chiquita me caí. Voy a utilizar un primer, este de Mary Kay, me gusta bastante. Y los primers para los párpados, especialmente este de Mary Kay y los que son como de esta textura, me gusta aplicarlos primero y en lo que se seca pues ya definirme más las cejas con un corrector, porque si primero pones la base o el corrector se mueve cuando pones encima la prebase, entonces por eso prefiero poner así, en este orden las cosas. Y con un poquito del maquillaje que utilicé, me lo voy a poner aquí alrededor de la ceja como para limpiar y definir más. Poner un poco de corrector o base alrededor de las cejas también te ayuda a cubrir los vellitos cuando todavía no te has depilado. Y no sé si se alcanzan a notar, pero yo tengo ahí unos vellitos que estoy dejando crecer mis cejas porque ocurrió una tragedia. Me fui a que me depilaran las cejas con cera, no sé qué estaba pensando, y me las dejaron casi inexistentes. Entonces ahorita estoy tratando de que me crezcan de nuevo. Primero Dios, que no vuelvan a crecer como estaban. Bueno, ya para finalizar con las cejas me voy a aplicar un poquito de gel transparente. Una vez fue transparente, este es de Alarga. Como se va manchando el producto que utilizo en las cejas y luego lo meto, pues se va poniendo cafecito. Pero es un buen gel para las cejas, bastante económico. Es de la línea de productos del corporativo Maravilla.
Vamos a comenzar ya con las sombras. Voy a utilizar este tono que está junto al blanquito porque es como el café medio que me gusta utilizar para la transición, y con una brochita así esponjosita la voy a aplicar en toda la cuenca del ojo. Ahora voy a tomar el tono más oscuro con una brochita que también es esponjadita, pero es como más compacta, o sea, no me va a dejar el producto por todos lados. Y esto lo voy a comenzar aplicando en el tercio exterior del ojo. Aplico en el tercio exterior del ojo y lo arrastro un poquito por la cuenca del ojo para difuminar y como integrar los dos tonos que llevamos ahorita. Y como para este look no quiero nada marcado, quiero que todo se vea muy difuminado, voy a tomar la brocha del principio con la que difuminamos el color de transición y voy a difuminar los bordes de esta sombra cafecita para que todo se vea como muy integrado, muy natural. Ahora voy a tomar este tono de aquí que en persona se alcanzan a ver como unos pequeños brillitos, como si fuera un tono satinado, pero ya aplicado y en la cámara pues no se alcanza a ver tanto. Este lo estoy poniendo en el párpado móvil y voy a integrar los dos tonos que pusimos aquí en la esquina. Voy a tomar este color más clarito, que es como un color hueso en acabado mate, y lo voy a aplicar debajo de la ceja. Este me va a servir para dar luz debajo de la ceja y también para difuminar entre los tonos que pusimos de la transición del ojo, de la cuenca del ojo, y que no quede así como que ahí solito olvidado ese borde. Este mismo color lo voy a aplicar aquí en el centro del ojo, en el lagrimal, como para dar un poquito de luz. También se puede dar luz en esta zona con tonalidades mate. Siento que no es algo que se vea mucho en los tutoriales de maquillaje, pero para los looks que son así como que de día a día, pues es una buena opción para no utilizar una sombra brillosa o satinada. Ahora yo voy a utilizar un lápiz café para delinear la línea de agua de las pestañas, pero también puedes utilizar uno negro si te gusta como que más intenso. Y lo voy a aplicar tantito arriba de las pestañas. Estoy como que nada más punteando porque lo voy a difuminar ahorita. Este lápiz es de gel Jalibe y es muy cremosito, entonces se puede difuminar bien. Ahora con un lápiz angular voy a tomar el tono cafecito más oscuro y lo voy a aplicar encima del delineador para sellarlo y difuminarlo. Este delineado me gusta mucho para el diario porque define la forma del ojo, que mis ojos definitivamente necesitan definición, pero no se ve como que muy producido para el día. A veces el cat eye, que también uso del diario, pero a veces quieres como que algo no tan intenso y siento que esta es una buena opción de delineado. No voy a delinear con delineador la parte de abajo, pero si tú quieres puedes hacerlo. Yo simplemente voy a tomar otra vez la sombra más oscura con este pincel angular y voy a delinear sobre la línea de las pestañas. Esto me va a dar como un look, un acabado más ligerito para el día. Algo bueno también de siempre poner sombra en esta parte de la línea de abajo de las pestañas
es de que difumina las pequeñas arruguitas que hay en esa zona o los pliegues que se hacen con el corrector ahí abajito. Ahora voy a enchinar nada más mis pestañas y me voy a poner máscara, no voy a poner pestañas postizas. Creo que las pestañas postizas realzan también muy bonitos los looks, pero honestamente yo no uso pestañas postizas en el diario. Voy a utilizar esta máscara de la marca Diamond Beauty que se llama Exactitude. Me gusta mucho, me sorprendió esta máscara, me gustó el cepillito. Si pueden ver como que se mueve, como que es flexible y dice que contiene fibras alargadoras. Algo que me gusta hacer cuando quiero que mis pestañas se vean como con más volumen y no quiero utilizar pestañas postizas es asegurarse de que el cepillito llegue a la raíz de las pestañas y subirla desde ahí, porque no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero eso va a pigmentar también la base de las pestañas y va a hacer que se defina más la línea. Entonces es como una ayudadita por si no estamos utilizando delineador y estás como yo muy acostumbrada a siempre utilizar delineador. Como esta es una máscara que todavía está recién abierta y está muy fresca, espero que se me sequen las pestañas de arriba y después ya me pongo rímel en las pestañas de abajo. Pero ahorita voy a pasar a hacerme el resto del maquillaje y regresamos. Voy a poner un poquito de bronceador y contornear y eso. Voy a utilizar esta paletita de contorno de la marca Profusion. Está muy sucia ya. Me gusta utilizar una mezcla de los tonos más claritos, este y este. Y lo voy a aplicar como que en todo el contorno. Depende de tu tipo o de la forma de tu rostro, pero yo siempre me pongo bronceador y contorno aquí alrededor de la frente y aquí en la mejilla, abajito de la mejilla, como para marcar más el pómulo. Para las mejillas voy a utilizar un rubor de Bisú, este es en el tono salmón, es uno de mis favoritos. Como los ojos van ahorita muy neutrales, siento que necesito un poco de calidez en el rostro y este tono salmón es un tono rosita, anaranjadito, muy bonito, también es mate. Y para iluminar voy a utilizar el iluminador de Bisú porque, pues, ¿por qué no? Estamos utilizando productos de Bisú en su mayoría. Es un iluminador que me gusta mucho, siento que tiene como reflejos doraditos. Solamente lo voy a poner en la parte de mis pómulos y un poquito aquí en la nariz. Y ahorita por todos lados, ¿no? No, pero solamente en esas zonas. Para los labios me voy a delinear con el delineador Tinta Line de Bisú en el número 4. Y para los labios voy a utilizar un labial de la marca Kish, creo que se llama, pronuncia Kish. Es también el corporativo que Jeja Vive en el tono Mid. Es un tono rosita nude muy muy bonito. Este es el look final, chicas, espero que les haya gustado. A mí me gustó porque es un look muy natural, como que sofisticado, bonito para el día, para vernos arregladas sin que se vea como que demasiado. Si es que quieren ver más tutoriales utilizando los cuartetos de Bisú, déjenme saber en la sección de comentarios de cuáles cuartetos les gustaría ver los tutoriales. No olviden de seguirme en mis redes sociales si es que les gustaría saber un poquito más acerca de mí. En Instagram me gusta compartirles cositas como que de dónde estoy, dónde estoy viajando, o qué libros estoy leyendo, o maquillaje que estoy probando. Así que si quieren síganme también por allá. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.